final, ¿no es cierto?, son factores transcripcionales que se asocian generalmente con el TKB o IR. Son factores transcripcionales que se producen, que se activan en esta vía de la activación, ¿verdad? Lo que interesa es que ustedes entiendan que esto no es una cosa así por gracia, ¿no es cierto?, sino que hay un receptor transducir señales, la transducción de señales, ¿no es cierto?, va por vía citoplasmática, el citoplasma, ¿no es cierto?, se produce en activación de factores transcripcionales nucleares que entran en el núcleo y en el núcleo van específicamente a una zona dentro de un cromosoma y le dicen ya doctor, ¿qué te toca salir? Le dicen expresa esa proteína. Pues ahí es la variedad de esta proteína. Las proteínas proinflamatorias como PNF, interleuquina, interleuquina 6, quimioquinas, que son interleuquinoides preferentemente, que también tiene otro nombre que se llama CXCL8, que es la interleuquina 8. Moléculas de adhesión endotelial, como conversamos, porque además se necesita expresar, y moléculas coestimulatorias que vamos a conversar un poco más adelante, pero son importantes porque estas células que tienen esa capacidad de fagocitar, además, algunas son presentadoras de antígeno. Algunas pertenecen a lo que significa ser la línea de la activación de una respuesta inmune adaptativa. Entonces, para poder llevar, es decir, lleva información, pero ya tiene que llevar como cierto tipo de estructura externa que le permitan interaccionar con las células por las cuales ella lleva la información. Y eso significa esa molécula coestimulatoria. ¿Por qué? Porque la célula receptora para la cual ella lleva la información tiene unos correceptores para esas moléculas coestimulatorias. Entonces la célula normal no tiene moléculas coestimulatorias. La célula cuando recoge cosas exteriormente, los procede, qué sé yo, lo come, qué sé yo, ¿no es cierto? Mientras ella puede expresar moléculas coestimulatorias. ¿Por qué? Porque para ella es súper importante tener esas moléculas cuando lleve la información y se la entregue para estimular una respuesta inmune adaptativa. ¿Okay? Entonces, eso lo vamos a ver cuando veamos estimulación de células T. Ahí ustedes van a ver, ¿no es cierto?, que hay unas células que son específicamente, que son las que transportan información, que son las que llevan información y son las que inician el proceso de estimulación de una respuesta inmune adaptativa. Entonces tenemos, por ver aquí, eso se identifica inflamación aguda, y por otro lado ya hace un poquito hacia lo que es la estimulación de una respuesta inmune adaptativa, porque hay la expresión de moléculas coestimulatorias que son súper importantes para esta comunicación. Por otro lado, también todo este tipo de reconocimiento nos puede llevar a la producción de interferones de tipo 1, que son interferones que se asocian a una respuesta inmune innata, no adaptativa, innata. Aquí caen, ¿no es cierto?, los interferones de tipo alfa o beta, y esos son los que inducen un estado antivírico. El estado antivírico significa, ¿no es cierto?, que son productos que se liberan para impedir, ¿no es cierto?, que los virus se repliquen en las células donde están siendo afectados. Por lo tanto, vamos a suponer que ustedes reconocen algún PAMS asociado a un virus, por ejemplo. ¿Cuál sería el mejor PAMS? Estamos hablando de virus, bueno, ustedes van a tener clases de virus más adelante, pero supongo que sean los un virus. Por ejemplo, ¿cuál sería el PAMS súper perfecto de un virus? De acuerdo a los receptores que hemos estado conversando. ¿Cuál sería? ¿Qué creen ustedes que tienen los virus diferentes de nosotros? La ADN. ¿Cuál es la clave de un virus? ¿Qué es la clave de un virus para poder sobrevivir? ¿Qué le hace que los virus puedan sobrevivir? ¿Qué cosa? Bueno, de manera genética. Porque el resto de los son las partes proteínas locas que tienen que forman su estructura, pero el material genético es lo que nos permite sobrevivir. Ahora, como les acabo de dar cuenta, si se fijan ahí, ¿no es cierto?, tenemos todo el receptor a nivel intracelular que permite reconocer ácidos nucleicos. Y ácidos nucleicos debido a ARN y debido a ADN. Y esto nos permite escanear cuando tenemos un virus. Porque el virus se va a tratar de aprovechar, ¿no es cierto?, de la célula huésped cuando quiera, ¿no es cierto? Y el virus va a poder entrar o vía receptor, que ya dijimos que había receptor intracitoplasmático que reconocen el ARN. Entonces eso les permite a nosotros seleccionar, es decir, escanear lo que está ocurriendo. Y eso nos va a llevar a esto.
Y cuando se reconoce, obviamente, una particularidad que se va a mediante ese tipo de receptores, ¿qué es lo que vaya? Producción de interferones. ¿Y qué es lo que hay allá en los interferones? A que los interferones se produzcan por esta célula que reconoce, y esos interferones van a la población de células vecinas y empiezan a prepararlas para que ellas entren en un estado antivírico en donde se supone, ¿no es cierto?, que se trata de impedir la replicación viral en las células vecinas. Es decir, el virus cuando reviente esta célula va a salir a las células que están al lado y la célula que está al lado va a ingresar y toda la cosa, porque es posible que no digamos su ingreso, pero sí lo que vamos a hacer es que la célula va a tener su mecanismo biosintético mucho más disminuido y va a tener proteínas que son tóxicas para los virus, por lo tanto el virus va a tener menos probabilidad de sobrevivir. Eso es lo que yo quiero. ¿Okay? Entonces, a eso hacen los interferones. ¿Okay? Entonces ahí ustedes tienen entonces lo que significan el reconocimiento de PAPs, ¿no es cierto? Que nos llega prohibir, ¿no es cierto? Finalmente, ¿no es cierto? Lo que yo quiero, por un lado, ¿no es cierto?, inflamación, por un lado, que ya sabemos, por citocina, y una tapilla, también sabemos, porque hay ciertas citoquinas que empiezan a prepararnos reestructuración de tejido, por eso lo que están viendo ustedes en la fisiopatología, que a mí me interesa mucho, y aquí, ¿no es cierto?, aparecen otra cosa que es importante cuando se produce este reconocimiento, es un poco, ¿no es cierto?, tratar de jugar con este sistema del fago lisosoma. El lisosoma, ¿no es cierto?, en condiciones normales tiene ciertas características, tiene cierta cantidad de enzimas, tiene ciertos productos que permiten daño, y obviamente entonces lo que yo necesito es que eso posiblemente afecta a los microorganismos, pero no a todos. Entonces, ¿qué ocurre aquí cuando yo trato de reconocer? Una de las cosas es tratar de aumentar esta capacidad, y obviamente el reconocimiento me permite la expresión de nuevos vías de matar, ya sea por especie de nitrógeno, especie de reactiva de oxígeno. Eso nos lleva, ¿no es cierto?, a lo que es, ¿no es cierto?, la muerte del microorganismo, ya sea por alguna de esos toxinas. ¿Okay? Entonces ahí tienen ustedes la función efectora de un macrófago activado, se refiere cuando ya reconocen algún componente que me permite, ¿no es cierto?, ejercer cierto tipo de función. Cambiando de otra línea celular, tenemos la célula, ¿no es cierto?, que dijimos de la respuesta inmunitaria y en la población de celular, que son las células NK, que son células asesinas naturales. Como son células asesinas naturales, ellas lo que hacen es matar células que tienen problemas. Vamos a pensar, ¿no es cierto?, que aquí tienen ustedes una célula infectada por un virus, una célula estresada, una célula tumoral, que de alguna forma, ¿no es cierto?, tiene el hecho de que tenga eso, hace que las células de alguna forma, ¿no es cierto?, demuestre que está mal, ¿ya? Y ese demostrar que está mal, las linfocitos NK se dan inmediatamente cuenta. Y al demostrar eso, inmediatamente la célula lo que hace es matarlo, ¿ya? Muerte celular, como ustedes pueden ver. Así actúan las células NK, ¿ya? Las células NK. No vamos a entrar en detalle sobre el mecanismo, cuáles son las moléculas que participan, porque si no, ni siquiera si no vienen ni a clase, no creo que estén muy interesados. Entonces, lo más importante de todo esto es que la célula NK reconoce, ¿no es cierto?, cuando la célula está infectada por un virus, cuando la célula está estresada, eso es por lo menos entender eso. Y eso hace que la célula NK se devuelva. Una célula normal, cuando la célula NK, pues son células que circulan por todos lados, así como todo el resto de las células, con la célula sanguínea. Obviamente se va pasando por aquí, ¿no es cierto?, y esa es una célula y la encuentra en estado normal, no va a hacer nada. Aquí, sino bien por primera cosa. Si esa célula encuentra estresada, se va a tirar sobre ella y la va a matar. O la encuentra en un estado tumoral. O la encuentra infectada, por ejemplo, la va a matar. Ella sabe que tiene que matarla. ¿Por qué? Porque hay cosas externas en la membrana celular que empiezan a desaparecer y ella se da cuenta que se puede hacer. ¿Ya? Entonces ahí se produce la muerte celular por apoptosis. Otra cosa que hace las células NK, otra cosa que hace la célula NK, si ustedes se fijan acá, es saber, ¿no es cierto?, es que una de las características que tiene cuando reconocen también es producir una citokina que se llama interferón. Pero es un interferón que es diferente al interferón de tipo 1, interferón de tipo 2, interferón gamma. Interferón gamma, ¿qué es lo que hace? Activa macrófago. ¿Qué hace un macrófago activado? Es un macrófago mucho más bactericida, lógicamente le digo a los macrófagos asesinos. Ya no es el mismo macrófago que ustedes encuentran aquí. Este es un macrófago que obviamente va a producir muerte, va a producir
Pero si ustedes ese macrófago que está aquí lo activan con el interferón gamma, lo van a convertir en un superhéroe y va a tener la capacidad de aumentar su capacidad, ¿no es cierto?, de estos mediadores toxígenos, micrógenos, por lo tanto va a ser mucho más efectivo en matar, mucho más efectivo en comer. Y eso es un macrófago activado. ¿Okay? Entonces, durante la respuesta inmunitaria los macrófagos se pueden activar. Y eso se activa solamente dependiendo de la célula NK que producen el interferón gamma. Y eso hace, ¿no es cierto?, que sea mucho más eficiente. Para el se necesita activar el macrófago. Porque ustedes saben que el macrófago es intracelular, de vida intracelular, y macrófago de vida extracelular. Macrófagos que necesitan una célula para poder sobrevivir, como los virus, como cierto tipo de bacterias, como cierto tipo de parásitos. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Es depender de los macrófagos. ¿Qué es lo mejor? Para sobrevivir, tenéis que dar cuenta. La pobre célula es la actitud. Y cuando ya se aprovecharon de ella, la revierten y salen y empiezan a filmar y en el otro. Pero ¿qué es lo que tengo que hacer yo de base para poder proteger diferentes tipos de balandras? Es así. Que no sea tan leso el macrófago, sino que hacer convertirlo más vivo, ¿no es cierto? Más vivo, como se dice, ¿no es cierto? Y eso significa activarlo. Y activarlo en este caso es una respuesta inmunitaria. ¿Cómo yo lo podría activar? Solamente por el pronado que yo puedo hacer. Y lo otro que hay que hacer, la célula macrofágica, además de eso, produce el interleuquín 12 también. Si se fijaban anteriormente, si aumentar el interleuquín 12, aumenta la activación de la célula química. Entonces, una mano lava la otra. Pero lo más importante es, obviamente, primero producir interferones para producir activar macrófagos activado mucho más eficiente, macrófago activado te devuelve la mano genérica y la genérica es mucho más eficiente. Aumenta su activación, ¿cierto? Y eso hace entonces que sea mucho más eficiente. Los GAMS, ustedes ya saben, ¿no es cierto? Son patrones moleculares asociados al daño, son generalmente componentes que no deberían estar en el exterior de la célula, componentes que tienen que estar preferentemente, ¿no es cierto?, de la célula normal, como DNA, ATP, ácido úrico, bueno, eso no tiene que ver mucho con la célula, sino que es un producto, ¿no es cierto?, de degradación de proteínas que dependiendo del individuo puede llevar hacia la producción de más ácido úrico que otro. Proteínas de unión a la AB, y eso, historias también, y esos son de alguna forma, aparecen cuando las células empiezan a romper. Entonces, hay personas que son más sensibles, todos los días nosotros nos están necrosando, cuando se están necrosando, es el problema. Si están en estado apoptótico no hay mucho problema, porque si ustedes tienen apoptosis, ¿no es cierto?, son membranas que se forman, por lo tanto esas membranas no hay salida de ATP, de ADN, sino que cuando se necrosan, cuando me pego un golpe, qué sé yo, por algún efecto, ¿no es cierto?, abrasivo, o por ejemplo hay personas que dicen, no sé, yo soy alérgico al sol. No es que sean alérgicos al sol, sino que le pasa a los electrones, rompen la piel, a todos. A todos. Pero unos son más sensibles que otros. Uno tenemos los umbrales más altos de lo que significa reconocer todo esto, ATP, DNA, etc. Entonces, obviamente, las personas que son más sensibles, ellos inmediatamente, ¿no es cierto?, empiezan a desarrollar una inflamación. Es lo que ustedes ven en una persona que dice, soy alérgico al sol. Inflama, ¿no es cierto?, la zona que está en la zona. No es una alergia, porque cuando hablamos de alergia tiene que ver con otro tipo de cosas, tiene que ver con higiene, inmunoglobulina, que tiene que ver con, obviamente es un proceso inflamatorio asociado, ¿no es cierto?, con los electrones. ¿Okay? Entonces eso es ahí ustedes lo ven más típico, ¿no es cierto?, del DAX. El otro típico, ¿no es cierto?, es la gota. La gota, ¿no es cierto?, ustedes saben lo que es la gota. Bueno, ustedes tienen que haber seguido de la chuica estos días, pero la gota, ¿alguien conoce lo que es la gota? ¿No? ¿La gota? ¿No? Por los abuelitos, no sé, una cosa así, pero ¿viste? ¿Cierto? ¿Qué es lo que es la gota? ¿Qué siente? No me acuerdo específicamente, pero sí lo he escuchado. ¿Perdón? No me acuerdo específicamente, pero sí lo he escuchado. ¿Alguien más puede decirme qué es lo que es la gota? ¿No? ¿Es un proceso inflamatorio? Un proceso inflamatorio y generalmente se asocia, ¿no es cierto?, una articulación, y generalmente la articulación del dedo gordo, ya del pie, y
que generalmente se depositan los ácidos úricos en esa persona, y obviamente entonces es un proceso inflamatorio. El ácido úrico es el factor desencadenante de la inflamación, y la inflamación es la misma inflamación que vemos por todos lados, por el autoinmune, TNF-alfa, etcétera, 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 y la cuestión lleva a eso, es el dolor, para usted, por el proceso inflamatorio. ¿Okay? Ese es un caso. Acá tenemos, ¿no es cierto?, resumiendo lo que hemos estado conversando, acá tenemos un daño en tejido, no sé por qué ustedes dijeron el otro día, hay ingreso, ¿no es cierto?, del microorganismo, ya tenemos células nosotros en el tejido que nos permiten empezar a reconocer. Las mismas células epiteliales que tienen la capacidad de tener receptores que reconocen inmediatamente producen citoquina, eso es inflamación. Obviamente participan otro tipo de células, tenemos macrófagos, células dendríticas, eosinófilos, ¿no es cierto?, basófilos, y células poligonucleares. Y esto reconocen inmediatamente, ¿no es cierto?, lo que ustedes tienen aquí, es que la producción de citoquina. ¿Qué es lo que hace la citoquina? Unos se van a fiebre, otros se van a aumentar la permeabilidad vascular, como ustedes pueden ver acá, otros van a hacer endotelio vascular, otros van a hacer, ¿no es cierto?, a lo que es factores quimiotácticos, para atraer células. ¿Cuál es el siguiente paso? Entran, ¿no es cierto?, los capilares permeables permiten una afluencia de líquido, que lo que conversamos, ¿no es cierto?, un exudado, y células. ¿Qué es lo que va a hacer después? Los receptores las fagocíticas miran a ese sitio donde se necesitan. Que lo que conversamos, lo estoy llamando, lo necesito, lo llevo para lo que necesito. ¿Por qué voy a estar llevando células si no las requiero? Entonces, ¿cómo sé yo que requiero? Bueno, un proceso de reconocimiento, de patrones, que permite liberar citoquinas, que permite que las células vayan, y ahí llegaré. Y obviamente después todas estas cosas, las células fagocíticas, ¿no es cierto?, que llegaron dentro de esto, como más cantidades de neutrófilos principalmente, ellos son muy buenos para destruir el tejido, creo que no puede esto, ¿no es cierto?, porque tienen una serie de enzimas, una serie de mediadores que transportan, que los liberan ahí el tejido. Algunos le hacen daño directo al microorganismo, otros se lo tratan de comer el microorganismo, otros hacen daño en el tejido. ¿Por qué? Porque necesito romper tejido, porque son microorganismos intracelulares, lo que quieren es meterse en la célula vecina. Entonces, si yo le destruyo el vecindario, va a ser imposible que se me mueva. Es decir, mientras avanza, yo voy a tener todas estas células que van a tratar de sacarlo de la circulación. Eso es inflamación, y eso es inmunidad asociada a un microorganismo. Consultas. ¿Comentarios? Bueno, si ya dijimos esto, le dijimos innata. ¿Qué pasa con la respuesta inmunitaria? Bueno, aquí participan otro tipo de respuestas, otro tipo de células, y lo vamos a comenzar más adelante. Dijimos que la inmunidad, ¿no es cierto?, de minutos, horas. Entre que se reconozca, ¿no es cierto?, y se produzcan tantas citoquinas inflamatorias, bla, 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 se arme todos los minutos, horas. Eso es inflamación. Después de inmunidad adaptativa se necesitan días, porque vamos a ver, ¿no es cierto?, hay que buscar las clonas específicas, empezar a despertar clonas, hay células que transportan información, procesan información, llevan información, y eso no es cosa de día, de hora, como necesitamos días. ¿Okay? No creo que sea de horas. Entonces, estamos ahí, ¿no es cierto? Estamos ahí. Bueno, cuando queremos entrar un poco ya en la respuesta inmune adaptativa, tenemos que pensar, el otro día dijimos, ¿no es cierto?, ¿quién no quiere al antígeno? Dijimos, ¿no es cierto?, cuando vimos el concepto básico, dijimos antígeno. Antígeno, una de las cosas más importantes es que era extraño. Eso es lo que ustedes tienen que ya saber. Para que yo haga respuesta inmune, ¿no es cierto?, tiene que ser extraño. El tamaño molecular, mientras más grande, mejor, más antigénico, más inmunogénico. ¿Ya? La composición química y la electricidad, mientras más complejo, más capacidad tengo yo de producir el cuerpo. Okay. Esas son las características que debe tener un antígeno para que sea buen inmunógeno, es decir, que tenga una muy buena capacidad de estimular el cuerpo inmune. Vamos a suponer que yo tomo a la señorita aquí, le saco sangre, le saco albúmina. Ustedes sabrán lo que es la albúmina. Es una proteína del suelo. Le tomo la albúmina, la proteína del suelo y se la coloco a su compañero. Él va a hacer respuesta inmune. Señorita,
Sí. No. Entonces te recomiendo, pero ya. Dice que sí. ¿Alguien más dice algo? ¿Va a ser repartimón él o no? Señorita. ¿Qué cree usted? Sí, 8 más, van 2. Joven, usted. 3, está todo totalmente equivocado. Porque no deberíamos ser repartimones. Porque somos de la misma especie. La proteína albúmina que tiene ella, la misma albúmina que tiene usted, la misma albúmina que tiene todo. Cuando se hace la transferencia de sangre, ¿qué es lo que hay que tener cuidado? El grupo sanguíneo. ¿Por qué el grupo sanguíneo? ¿Saben algo? La compatibilidad. ¿En qué base se basa esa compatibilidad del grupo sanguíneo? Ya les quedó claro, ¿no es cierto? Lo más importante cuando uno hace una transferencia de sangre, lo que hay que tener cuidado con el grupo sanguíneo. Por lo tanto, hay que tener cuidado con el grupo rojo, no con los únicos. Es decir, ustedes pueden tomar sangre de un tipo de Santiago, le puede llegar acá y se la van a chantar. Lo más importante es que tienen que ver el grupo sanguíneo que tienen que tener. Es decir, el glóbulo rojo transporta unas proteínas en su superficie que son diferentes entre un grupo sanguíneo y otro. Eso es un antígeno en superficie. Lo que tiene el grupo sanguíneo A es porque tiene un antígeno en superficie que es A. Lo que tiene el grupo B porque tiene un antígeno en superficie que es grupo B. Entonces, si yo tomo sangre del grupo A y se lo meto en un individuo que es 0, me va a reconocer ese glóbulo rojo como extraño. No todo el glóbulo rojo, sino que esa proteína, o no es una proteína, es una glicoproteína que tiene. Voy a responder contra ese glóbulo rojo. Eso es un antígeno. ¿Ok? Ahora, si entramos a mirar un poco más profundo, si yo le saco, no lo voy a hacer. Vamos ya, yo me saco un riñón y se lo transfiero a una persona que requiere un riñón. ¿Lo va a aceptar? ¿Va a ser antihigiénico ese riñón en la otra persona o no? ¿Qué cree usted? Bueno, ¿qué cree usted? Correcto. ¿Qué es la histocompatibilidad? O la compatibilidad. ¿Qué es la compatibilidad? ¿Alguien puede decir qué es lo que significa la compatibilidad? Porque usted ve lo que todo el mundo lo usa, bla, bla, pero no entiende lo que significa compatibilidad. Y muy bien lo que dice, hay que revisar el concepto de la compatibilidad. ¿Qué significa la compatibilidad? Dijimos que yo le meto en cierto suelo, no hay ningún problema. Cuido los glóbulos rojos que tenemos que tener. Pero no es mucho porque ya son dos grupos. Es decir, los dos antígenos, el AB y otra persona que tiene el AB. Y otra persona que no tiene nada. Ahora, ¿qué pasa en este caso? Tendré que cuidarme mucho de la compatibilidad. Señorita, ¿qué cree usted? ¿Qué cree? ¿Por qué? Porque sí. ¿Hay usted acá en la galería? Señorita, ¿usted? ¿O su vecina? ¿Qué piensa? Piense, pues. ¿El cuerpo igual lo puede rechazar? ¿Por qué? ¿Lo reconoce como extraño? ¿Lo reconoce como extraño? ¿Y por qué lo reconoce como extraño? ¿Qué hace que sea diferente mi riñón del otro compadre? Pero no nos entiende, ¿no es cierto? Que de alguna forma tengo que tener cierto cuidado con esta cosa, no ser que seamos relativamente compatibles entre un individuo y otro. Pero ustedes saben dónde está esa cosa de la compatibilidad. ¿Qué significa eso? ¿Usted? ¿Qué antígenos? Bien, bien.
compatibilidad, por lo tanto tiene que haber alguna diferencia, ¿no es cierto?, entre un individuo y otro, por lo tanto tiene que haber algún antígeno, ¿no es cierto?, diferencial entre un individuo y otro. La pregunta es, ¿qué antígenos? ¿Qué antígenos, no? ¿Cada una vez otro? Bueno, para avanzar son unas moléculas que transportamos, que se llaman moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Lo vamos a ver cuando veamos presentación de antígeno y activación de células T. Todo eso se hace en relación a este tipo de moléculas. Ese tipo de moléculas se caracterizan por dos cosas. Una es porque le da la capacidad a ustedes de responder o no responder frente a un determinado antígeno. Es decir, que le hacen la capacidad de poder, por ejemplo, ser alérgico o no alérgico, por ejemplo, porque si son alérgicos, porque ustedes estimulan y hacen respuesta inmune contra eso. En cambio, el otro individuo no hace respuesta inmune contra eso. Por lo tanto, en esa molécula está codificada, ¿no es cierto?, la capacidad de hacer o no respuesta. Y lo otro que también en esa molécula está codificado su yo inmunológico. Cada uno de ustedes tiene un yo que es específicamente para cada uno de ustedes. En esta repartija de genes entre el padre y la madre, toda esta cosa, apareció una zona que es exclusivamente de ustedes, y es solamente de ustedes, y nadie más la tiene, excepto si tuviesen un hermano gemelo univeterino, que serían idénticos. Ahí está la diferencia. El riñón, perfecto. La morfología del riñón, perfecto. Pero las células renales, todas las células tienen esta molécula. Entonces yo le coloco el riñón y se me va a tirar el sistema inmune contra el riñón. ¿Por qué? Porque tienen los antígenos, que son. Es decir, tienen una parte que es antigénica. Porque para yo hacer la parte inmune, tiene que ser extraño. Así es una parte que es extraña, ¿cierto? Por eso el individuo que recibe un injerto siempre está bajo tratamiento con drogas inmunosupresoras, porque siempre hay una parte que no ve. Siempre. Por mucho que yo me acerque, mamá, papá, hermano, imagínense, porque así es mucho más lejos. Entonces, los huevos nunca pueden ser una cosa perfecta. Y aquí entonces lo que es el antígeno, entonces cuando usted habla de antígeno tiene que tener esas características, pero la respuesta inmune se origina contra un determinante antigénico o contra un epíteto. Eso es lo que ustedes también tienen que entender. Un epíteto. ¿Ok? Aquí ustedes tienen una proteína. Esta es una proteína, imagínense. ¿Cuántas proteínas diferentes tiene una bacteria? A ver, ¿alguien se lo ocurre? ¿Cuántas proteínas diferentes tiene una bacteria? A ver, en grupo, tiene un partido número. Pero piensen un poco, una bacteria, ¿cuántas proteínas diferentes tiene? ¿O tendría? Señorita, usted. Piense, bueno, una bacteria. Para ustedes han trabajado ahí. ¿Cuántas bacterias diferentes, pero cuántas proteínas diferentes tendría que tener aproximadamente? Señorita, ¿usted qué cree? No muchas, dice. Muchas. Sí, ok. Son muchas. Si ustedes tienen una bacteria tiene miles de proteínas, porque una proteína codifica para esto, otra codifica para otro, otra que es una enzima, otra que no sé qué, otra no sé cuánto, otra que no sé, las bacterias tienen un sistema de reproducción, yo no sé, proteínas que tienen que ver con el manejo del DNA, que son proteínas que replican, proteínas que no sé qué, que comen, que hacen tipo polisacáridos, que hacen. Son cientos de miles de proteínas. La respuesta inmune se origina contra una cosa extraña, ¿verdad? Por lo tanto, podríamos hacer cientos de miles de proteínas extrañas, pero no es contra todas las proteínas, sino que contra una sola de las proteínas, que es la parte extraña. ¿Ok? La secuencia aminoácidica es muy factible que yo tenga una secuencia aminoácidica que sea una célula realmente homóloga con una parte, porque no. ¿Se acuerdan de esos 4 bases? Esas 4 bases lo combinan de forma todo el código genético. Entonces puede existir una parte que sea idéntica. Esa parte que es idéntica yo nunca la voy a reconocer como extraña porque es idéntica. ¿A qué me voy yo? A la parte que es extraña. ¿Qué es la parte extraña? Bueno, lo repito. Para que ustedes puedan ver un mono. Esta es una proteína. Esta es una proteína bastante grande y aquí están esas partes que están ahí son epítetos.
La proteína, ustedes lo ven aquí, ustedes tienen que decir que ustedes lo quieren. Las proteínas son proteínas globulares, no son planares. No son un modo que ustedes ven así, sino que las proteínas tienen un espacio. Un espacio. Ustedes tienen un cuerpo porque las proteínas se van pegando, si no serían un mono animado, ¿no es cierto?, pegado en la pared. Entonces, no sé si es un mono animado, como papelitos, bueno, no somos papelitos, tenemos cuerpo, tenemos forma, y eso está dado por las proteínas que se van uniendo, etcétera, etcétera, que le dan la conformación a cada uno de ustedes. Cada proteína tiene una conformación, y cada proteína tiene una estructura propia que depende de la constitución de los aminoácidos, va dando una conformación. Y esa conformación es la que yo tengo que fijarme. ¿Por qué? Porque hay determinantes antigénicos, principalmente conformacionales, que esta conformación solamente existe en esa proteína, en ese microorganismo, en ninguna otra. Entonces aquí, por ejemplo, existe, no sé, parece, no sé, como tocamos 12 determinantes antigénicos. 12 determinantes antigénicos como una proteína, 12, que solamente son exclusivamente de esa proteína. Y esa proteína es exclusivamente de un microorganismo. Eso es lo que trabaja el sistema inmune adaptativo. Esa es la fineza que trabaja el sistema inmune adaptativo. Por eso esa gran variabilidad que le contaba yo de receptores de la respuesta inmune adaptativa. Miles de millones. ¿Por qué? Porque si ustedes toman a la bacteria y la descuartizan y le sacan las proteínas, va a tener miles de determinantes antigénicos. Y si multiplicamos la cantidad de bacterias que existen y patógenos y bla bla, existen miles de millones de determinantes antigénicos. Yo tengo esa capacidad de responder, de reaccionar. Así funciona el sistema inmune. Esa es la especificidad. Ya, jovencitos, señoritas, nos vemos el próximo viernes.